inscripciones. Inscripciones. No tengo a nadie en el aire. Víctor, sí. La secuencia de las alas. Hay que pintarle las pinturas. Sí, Hola Javier. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues acabo de pegarme una piña y estoy reparando. ¿Qué es lo que estás reparando? Estoy reparando un tricóptero. A ver si hago una pequeña exhibición de tricóptero, de acrobacia. Ahí lo tenemos en el aire. Ahí tenemos esos paneles. Looping. Otro looping. Muy bien ese toneo. Hostia, tío, qué miedo me está dando. Luis, los he visto más rápidos, ¿eh? Habíamos dicho que era un cuadricóptero, pero no, es un tricóptero. Que los he visto más rápidos con la cámara, tú eres muy lento, se te ha ido. Ahí está Javier. Ya está. Recogiendo el tricóptero directamente. Nos encontramos en el día del club del RC Valencia. Acabo de volar en un Spitfire de 2,60 de envergadura, escala 1,4,3. Va equipado con un motor de gasolina de 80 centímetros cúbicos y es una reproducción a escala de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente es inglés. Este participó en la batalla, en el desembarco de Normandía, y bueno, es una maqueta y podemos ver pues, bueno, sus características. Lleva tren retráctil, neumático con aire comprimido, va equipada con flaps funcionales y motor con su tubo de escape como el original, con salidas reales. Por el lateral derecho lleva 6 salidas como el modelo original. Un gran aplauso para nuestro presidente, que acaba de mostrar que con habilidad se puede volar cualquier tipo de avión.
Lunaris, un velero de F3F puro y duro, que ha sido campeón del mundo, campeón de España varias veces, y esta fabricación es eslovaca. Todo es fibra de vidrio con fibra de carbono de alto módulo. Espera. Soy José Vago, os voy a presentar la maqueta que estoy presentando en este día del club de Cheste. Se trata de un Mustang P51 hecho a partir del plano de Nick Ciroli, construido totalmente en madera por mi padre. Y nada, fueron 2 años de trabajo, bastante duros la verdad, y nada, y ahora estamos disfrutando de él. Es un modelo con un motor de 80 centímetros cúbicos, pesará unos 16 kilos, 17, y nada, y lo estamos disfrutando mucho. Ahora ese aplauso para José, que se lo merece también, así se nos anima antes de empezar. Preciosa. Tontería. Yo creo que ya. Qué bonito. Saca las metralletas. Ahí está. Muy bonito, José, muy bonito. Tren de aterrizaje fuera. Cuidado que va a tomar por arriba, ¿eh? Vale, vale. Muy bonita, esa fuerte aplauso para José. Otro más piloto de la nueva generación del sector. Como esto es lejos de alto, pues no se ve. Bueno, soy José San Jaime y aquí os presento a mi avión. Se llama Tucano, avión procedente de Brasil. Este avión es totalmente composite, tendrá unos 14 servos aproximadamente, pesa 15 kilos. El tren es retráctil y es eléctrico. Está propulsado por un motor equivalente a un 110 centímetros cúbicos eléctrico y tiene sistema de luces de navegación y equipado con sonido al real, que es un turboprop. Está maquetizada la cabina y bueno, tiene alerones y la hélice es totalmente construida artesanal. Es una tripala, una 2412. Y bueno, tendrá 3 vuelecitos aproximadamente y hoy vamos a hacer el cuarto. Eléctrico, la motorización es eléctrica también. Ya va la turbina, ya está cogiendo vueltas la turbina. Ahí tenemos ese Tucano. Ahí lo tenemos maniobrando ya en el aire.
más bonitas hay ahí. Sí. Hoy sí que sale la foto bien. En medio. Ay, mala pata. Pero se me hace una cosa de todas formas. Venga ya. Me llamo Sergio Sánchez Abreu, soy del club RC Valencia. Este es un Texan AT6 de la característica de una envergadura de 1,50 a 1,60 con un motor OS 48 4 tiempos y de largo mide 1,20. Es un avión americano de la Segunda Guerra Mundial y vuela muy bien. Ya como vais a ver en el vídeo, vuela perfecto. Como siempre tenemos mejor maqueta, mejor edición de vuelo, modelo más bonito y modelo más original. Espero vuestra participación. Bueno, Texan. Súbete un poquito para arriba ya, es eso que te he dicho. Ya. Un tonel lento, que es lo más bonito. El modelo es un Dimona, procede de una casa checa, de un kit checo, entonces la pintura y eso la hizo él, personalmente un trabajo que lo hizo muy bien y estamos francamente muy contentos porque es un modelo que es muy noble, así como datos principales, pues tiene una envergadura de 5,5 metros y el peso pues está en el orden de los 25 kilos, estamos en el límite ese de los 25 kilos. Y bueno, entonces como particular quizá está el tema del tren de aterrizaje, que es triciclo. Entonces tiene la forma esta tan característica, con la pata que sale hacia adelante. La cabeza del piloto, que es una réplica exactamente de su cabeza, de Paco Gago. ¿Ah, sí? Exacto, sí, sí. Y si lo veis frontalmente, un escaneamiento tridimensional y realizado mediante una empresa de prototipado rápido, mediante una impresora de escayola. Y nada, y es una réplica exactamente para intentar realizar la mejor maqueta posible. Paco, la pista es tuya, cuando quieras. ¡Hostia! Ahí los fotógrafos, Luis, nos vamos a quedar sin los fotógrafos, Luis. Algo has hecho hoy que van todos a la casa de Luis. Lo sacará. Sí, había hace un lado. Pero tienes otro... Te va a costar 5 euros lo menos. El Mustang es el más pequeño, es el más rápido y el más ágil, creo, de todos. En caza. En caza. Y bueno, el Speedfight no lo dejes detrás, el Speedfight, sí, el Speedfight con el motor que lleva los caballos se salen. Pues Manolo nos va a mentar ya, yo creo que nos debemos retirar. Ya está la prensa. Una pequeña proceso de despegue, uno detrás del otro. Víctor ha parado ya su modelo para que el corazón no pueda más que el cerebro y se vaya al aire. Ahí lo tenemos. Al aire también. Muy bonitas esas dos. Venga, ese aplauso para los pilotos, que se animen y puedan hacerlos
ese vuelo en patrulla que estamos esperando toda la mañana. Ahí los tenemos, los dos de información. Muy bonitas son las carreteras. Otra vez en patrulla. Qué barbaridad. Despejada también. BBC, bodas, bautizos y comuniones. Yo me llamo Manolo, soy socio temporal del club y el avión es un Katana de 2 metros de la casa Protec. Está equipado con un motor 3W de 52 centímetros cúbicos de 2 cilindros. Es un acrobático para figuras 3D y tiene ya más de 5 años. Hola, soy Juanma, este es un Sabre de la Segunda Guerra Mundial, es el tercero que tengo porque hasta hacerlo volar bien me ha costado romper 2, tanto por las características con el motor como por el tren de aterrizaje, pero al final he conseguido conseguir que vuele. ¿Qué, Julito? ¿Lo has visto? Es un crack. Muchas gracias. Tengo buenos amigos, ¿eh? Se ha convertido en un... Ahora, si se me hiciese polvo en el suelo, lo vendrían que no a le recoger, ponga ¿no? más pegamento al avión, hazme el favor. No, sí, pues sí, cuanto más pegamento le pones, mejor vuela. Os lo voy a llevar a Saico. Ahí. El director de la central nuclear de Cofrentes está hasta los huevos de mí, de tanta luz que le chupo. Es un monstruo. Bueno, mi nombre es Pepe Lloret, llevo un montón de años en este hobby, pero este ha sido el primer avión que he tenido tipo turbina Yes, el modelo es Eurofighter. Lleva un equipamiento de una turbina con doble tobera, así como 2 juegos de baterías de 3 elementos cada uno de 4.500 miliamperios, y el tiempo de autonomía que tenemos pues son 5 minutitos, suficiente para que la adrenalina se nos salga y disfrutemos ese ratito.
No me acuerdo qué iba a hacer. Ibas a coger la varilla para ajustar las agujas. ¿Qué iba a hacer, Ibas a coger chato? la varilla para ajustar las agujas. Pero entretenido estás, desde luego. Muy bien. ¿Sale rec? Eso es. Pues eso es lo que hace falta, que esté el rec. Sí.